César Andrade Faini, 100 años. Hoy, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas celebra 100 años de vida de César Andrade Faini, un grande de la plástica ecuatoriana, y con ello le da una voz al homenaje que hoy le hacemos. Es uno de los nombres principales, porque César Andrade tenía una cultura poderosa que casi ningún artista tenía, la cultura de Andrade Faini, mucho más culto que todos, y una cultura creativa. Recogiendo esa huella inefable que dejó en cada uno de sus pasos, reconociendo el significado latente que tuvo su esencia en nosotros como un enamorado del arte. La obra de César tiene ese elemento que es aceptado en todo el mundo y es aceptado en arte, ¿no? Que es su originalidad. Él tenía un estilo tan original. Pintor de corazón y de oficio, exigente maestro y formador, inolvidable amigo y compañero, habitante del silencio y mensajero del color, como hijo, esposo y padre, y como el mejor de los abuelos. Él decía que cuando el paisaje es demasiado bonito ya no le interesa a él, porque no tiene nada que añadir. En cambio, cuando el paisaje es fuerte, le gusta más, porque en la fealdad hay también motivos para el arte. Él es un expresionista a su propio parecer, a su propio gusto, por un camino propio, un expresionista social. Es una colaboración muy pocas veces vista, tanto como maestro, didáctico, y como artista como tal, digamos, un enorme. Pero no era con ese arraigo político, era más que nada para desarrollar la pintura y su creación. Entonces yo creo que él marca una diferencia, entonces yo creo que él es un hito ahí. ¿No? Como pintor, como artista, era un hombre íntegro, ¿no? Que no admitía deslices ni devaneos de ningún tipo. Tenía que ver la pasta, la pintura, el color, la pincelada. Eso era don César. La pintura a la cual don César sirvió como un caballero así, de cruzada, así fielmente, sin esperar la recompensa. Es un individuo extraordinario que ha sabido pues alcanzar la inmortalidad a través de su talento y de su persona. Entonces venero en este momento tanto al artista, al que admiro tanto, y al ser humano con el que tuve el privilegio de recibir confidencias personales. Andrade Faini era un ejemplo de cumplimiento, de puntualidad, de hombría de bien, de ciudadanía, tipo extraordinario. Esta es una muestra muy personal de un artista que amó de todas las maneras posibles, convirtiendo así en cuadros una vida que lo representa tanto, que no necesita firma para pertenecerle. Muy personal, César Andrade Faini, 100 años. Muy personal, César Andrade Faini, 100 años. César Antonio Andrade Faini llegó a este mundo un martes 15 de abril de 1913 en el hogar de César Andrade Zurieta y Albina Inés Faini Amarillo. Y aunque el dolor tocara sus puertas desde muy niño al perder a 3 hermanos menores y luchar contra un asma severa, se abrió paso por la vida como un joven inquieto, curioso, rebelde, desafiante, esbelto, deportista, pensador, siempre en busca de respuestas. Andrade Faini, lo que más fue en su vida fue un rebelde. Era un rebelde a tiempo completo, un inconforme con la sociedad. Quería una sociedad más justa, más culta. Desde pequeño demostró aptitudes para el dibujo.
Esto, junto a su atracción profunda por las artes y la música, lo llevaron a dejar en 1929 sus estudios y escoger la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música para educarse. César Andrade anhelaba con todo el alma llevar a los lienzos la expresión de la miseria y la tragedia humana en todo su realismo, lo que plasma con su tesis de grado, Miseria Social, en 1937. En aquellos años juveniles, Andrade Faini tiene a su primer hijo, César Zeus Andrade Larco. Nos llevábamos muy bien, él iba a Quito, yo venía acá a Guayaquil, lo visitábamos y pasábamos ratos muy agradables. Muchas veces me enseñaba a jugar el ajedrez, pero claro, siempre me ganaba. Sus años en Quito como alumno y joven pintor no fueron muy felices, así que Andrade Faini decide conocer otros lugares y otras gentes, viajando y pintando por todo el territorio ecuatoriano, hasta llegar en 1938 a Guayaquil. El puerto es libertad, el puerto es opción, el puerto es elección. Él vino a Guayaquil. Donde conoce a Julia Grecia Espinosa Vega, quien en 1943 se convertiría en su esposa y madre de sus hijos, Julio César y Carlos. Bueno, don César era una persona muy comprensiva, de una mente muy abierta. Alguna vez que me tocó ya de adulto enfrentar algún problema, no tuve un reproche, no tuve ninguna valoración moral, sino que simplemente apoyaba a su hijo, ¿no? Lo más importante de todo, ¿no? Enseñó con el ejemplo, ¿no? Como artista sobre todo. Excelente padre, muy apegado con nosotros, compartíamos muchas actividades, entre ellas pues una de las pasiones de él y que nos inculcó desde muy chicos, que fue el ajedrez. Los primeros años en Guayaquil son difíciles. La frustración de no poder vivir de su pintura genera la obra Tras las rejas, el pintor. En los años siguientes decide montar junto a su esposa la Botica Indoamérica. Pero esta, más que un buen negocio, se convierte en un lugar de encuentro para pintores, escritores, periodistas y pensadores de la época. Pasábamos largas horas conversando sobre arte, sobre el tema de arte. Gracias a César, yo empecé a interesarme por todo lo que era el arte moderno. Yo ya había estado haciendo mis travesuras y entonces ahí coincidió con las palabras de él, ¿no? Yo ya manchaba los cuadros y trabajaba con mucha libertad. Pero gracias también a César, como que empecé a tener confianza con lo que estaba trabajando yo. Estos años mostraron además cambios fundamentales en su pintura, pues logra obras emblemáticas como El Gallero y en 1954 empieza a pintar Carnaval. En este mismo año, César Andrade Faini se convierte en profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes, además de enseñar en la Universidad Estatal y los colegios Americano y Miraflores. Se convirtió así en el maestro de toda una generación de artistas, a quienes por largos años dedicó su saber. Pero más allá de pintar y de pensar, él supo infundir en sus alumnos la práctica de la autocrítica, pues siempre fue muy severo, observador y exigente con los demás, como lo fue consigo mismo. Hice un homenaje a Andrade Faini. Habían como 500 alumnos y exalumnos de Andrade Faini, y ellos hablaban. Decían, todo lo que yo sé se lo debo a Andrade Faini, así, de frente. En el año 80 le pedimos a don César, porque lo respetábamos muchísimo, que sea él quien presente la muestra. Y aceptó de muy buena gana, tomó el micrófono el día de la noche de la inauguración y nos hizo pedazos. Nos acabó. Dijo cosas terribles, ¿no? Nosotros no sabíamos dónde escondernos. Menos mal que hay cuadros tan mal pintados que no van a durar y se van a caer en pedazos. Y terminó diciendo, tal vez algún día alguno de ellos llegue a ser artista, ¿no? Esa rigurosidad que puede parecer excesiva, yo la encuentro positiva,
yo la encuentro positiva. Quizás eso fue una de las cosas que a nosotros como artistas, y hablo en plural, no a todo el grupo, nos sirvió para trabajar con más empeño. De un sentido del humor muy irónico, muy divertido, por cierto, muy sincero en sus expresiones, no escondía nada, cuando algo no le gustaba se lo dejaba saber. Y normalmente los hombres de bien son así, pues. Y un día me recuerdo que había pintado, pues tenía un cuadro maravilloso, ¿no? Que yo le estaba insistiendo que si por favor me lo podía vender. Y me dijo que ese cuadro había estado más de un año tratando de terminarlo, de trabajarlo, y que no se sentía contento. Y que me aconsejaba que no compre pendejadas. Entonces, finalmente, ante mi gran estupor, a mí el cuadro me parecía precioso, lo cogió con unas tijeras y lo rompió delante mío y dijo que no lo convencía y que se había cansado de eso y que después de un año se rendía, digamos, porque ese no le había salido bien. O sea, demuestra a sí mismo la verdadera autenticidad del artista. Como muchos saben, yo soy actor de teatro. Y el primer trabajo que hicimos fue un trabajo de aficionados con Bernard Fullere, hace muchísimos años, y lo invitaron al ensayo con ese genio que era Martínez Queirolo, director. Entonces terminó el ensayo y le pidieron la opinión y dijo, bueno, para comenzar voy a comenzar por mi hijo. Se supone que era el galán, pero parecía el hijo de un cura ahí medio asustado. Y desde ahí en adelante se hizo un clásico del grupo. Cada vez que iba a haber un estreno decía Pipo, por favor, tu papá no puede venir al ensayo porque él destroza cualquier compañía. Su gran debut en el Consenso de las Artes Plásticas Ecuatorianas lo logra en 1957, al obtener el primer premio del Salón Mariano Aguilera con el cuadro Ciudad Tropical, participando además de exposiciones en Panamá, México, Brasil y España. Durante su trayectoria, Andrade pinta nuestra tierra a lo largo y ancho de sus 4 regiones naturales, y como diría el ilustre crítico y académico Hernán Rodríguez Castelo, se trata del mayor intérprete del paisaje costeño en la pintura ecuatoriana. Entonces hay muchas historias realmente que nos colocan frente a un personaje que tiene no solamente un valor dentro de la plástica y de la estética ecuatoriana, sino de la misma historia del Ecuador. César Andrade logró valiosas aportaciones a la plástica nacional con sus composiciones tan personales. Por igual sobresale en los retratos que efectúa con su sello propio y versatilidad. Tengo una anécdota muy bella cuando él estaba exponiendo en Urdesa y me quedé perplejo frente a un autorretrato de él. El retrato de un hombre envejecido, hecho con una lucidez bárbara y con una técnica increíblemente difícil para un autorretrato, que es la acuarela. Yo vi un autorretrato de César Andrade Faini hecho con acuarela. Y le dije, me interesa mucho este cuadro. Me dice, pero, lo dijo con acento, pero ¿quién va a comprar el retrato de este pendejo? Yo, bueno, otro pendejo quizá, como Bernard. Y se lo compré. Su producción, aunque escasa, es muy representativa de sus capacidades. Nunca pintó para gustar. Se expresaba con libertad y placer, como en su mural Los Inocentes, que le tomaría más de 30 años de dedicación. No me imagino a mi padre vendiendo una obra para cubrir un espacio vacío. No me imagino a él levantándose a las 8 de la mañana, ponerse frente al caballete y retirarse a las 4 de la tarde como un obrero. Él pintaba porque sentía que el impulso de pintar y sus pinturas reflejan su espíritu y su manera de ser. Hemos tenido en el Ecuador prácticamente un gran maestro, ¿no? Que es necesario, digamos, sacarlo a luz para que todo el mundo pueda apreciar su... Y yo, a los 100 años, pues aprovecho de esta entrevista para personalmente rendirle un homenaje y decirle que
Lo recuerdo siempre. Se lo merece, se lo merecía y se lo sigue mereciendo. No solamente una retrospectiva, un pequeño, sino recordarlo día a día y hacer un análisis y un estudio más profundo sobre todo lo que él hizo dentro de la cátedra, en las distintas instituciones que él dio y todo ese bagaje investigativo que supo transmitir, el amor al arte. En su carrera artística realizó innumerables muestras, entre las que se destacan las retrospectivas por sus 43 años de pintura en 1980 y en 1988, la celebración de sus 50 años de pintura, junto a un reconocimiento que le haría el desaparecido Banco de los Andes en 1994, donde se expusieron 240 obras de 19 colecciones públicas y privadas. Yo creo que él es como un ejemplo de producir lo que está en ti y no ceder ni formar parte de ese carro político o de moda o de interés puntual, ¿no? Es muy, muy auténtico. En el 2002, David Goldbaum y David Pérez McCollum editan un libro de su vida y obra titulado César Andrade Faini, escrito por Juan Castro y Velázquez como homenaje al legado de este grande de la plástica ecuatoriana. De don César hay que recordar muchas cosas, pero la bondad, el cariño que él me brindó a mí es lo que más recuerdo. El hombre que lo entregaba todo a cambio de amor, de estar con alguien, de dar todo lo bueno de él. Para él el mundo no era lo físico, sino lo anímico, lo que uno tiene dentro en realidad, el espíritu. Eso era él. Son artistas verdaderamente distintos. Todo por el arte. Todo por el arte. Escondido en el silencio, él gritaba solo frente al caballete y cantaba a viva voz con su paleta de colores, con la cual denunciaba el dolor, el horror, la tristeza y la desolación. Pero también defendía la belleza, el paisaje, el contraste, la vida y la memoria. Él era mi abuelo, mi héroe, mi príncipe encantado, mi bufón de la corte, mi ilusionista, mi espiritista, mi contador de historias, mi cómplice, mi eterno dueto, mi pareja de dormir y mis primeras 1000 citas de amor.